Vale. Ahora sí, bueno. Bueno, nuevamente buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sección del día de hoy. Eh, pues yo creo que todos los que están presentes ya saben que estamos en la cuarta de 4 semanas y pues estamos por finalizar y culminar el curso de bases de datos, generalidades y sistemas de gestión. Eh, el día de hoy se les publicó el estado de las calificaciones hasta la semana 3. Por favor, con su nombre, por favor rectifiquen qué actividades de pronto tienen en rojo y traten de, por el enlace donde ustedes enviaron la evidencia, en comentarios, consultar cuál es el error o cuál es la falla que tiene. Entonces, esa sería una de las primeras sugerencias. Pues más que todo los que estén en rojos, los que no tienen ni A ni D es porque no han entregado ninguna evidencia. Entonces pues también se los invita a que se pongan al día con esas evidencias. Para esta semana se debe aprobar el resultado de aprendizaje 4 y entre la semana 1, 2 y 3 los correspondientes resultados de aprendizaje 1 para la semana 1, el 2 para la semana 2 y así sucesivamente para 3 y 4 para las semanas 3 y 4. Eso sería pues simplemente para que hagan esa revisión, esa consulta acerca del estado de las calificaciones. Cualquier duda, cualquier inquietud, estaré pendiente a través del foro de dudas e inquietudes o a través del correo que lo pueden, pues les he hecho varias veces revisiones desde el correo y si no desde la plataforma también lo pueden ubicar o si no por el perfil del instructor, por ahí aparece el correo. Listo. Las recomendaciones, como siempre, tratar de antes de hacer las actividades, estudiar el material de formación, ya sea tanto en su versión descargable o ya sea en su versión multimedia. Ya saben que lo pueden consultar por contenido del curso. En contenidos del curso están actividades 4 que hace referencia a las actividades de la semana 4 y ahí pues encontraremos lo que es la guía de aprendizaje, el material de formación y las evidencias. Entonces eso sería. Después pues siempre encontramos la carpeta de secciones en línea, como ustedes ya saben, los que no pueden o no hayan podido pues consultar después las secciones en línea, o si ustedes pues quieren hacer la consulta de algo otras secciones de la semana 1, 2 o 3 también las pueden ubicar a través de esa carpeta de secciones en línea y ahí van a encontrar la carpeta que dice grabaciones de secciones en línea. En la consulta del material pues como resumen antes de hacer o solucionar un problema que ustedes tengan referente a una base de datos, hay una serie como de identificadores o una serie de procesos o pasos que deben de tener claros ustedes a la hora de hacer. Como primero es la parte de abajo, definir el requerimiento de la base de datos. Es un punto primordial que ustedes tengan claro qué es lo que necesitan diseñar. Cuando nosotros necesitamos diseñar una base de datos, se hacen unas series de digamos como protocolos. Se trata de hacer una consulta, entrevistas, tablas de estadísticas para poder determinar cuál es la mejor opción. Eso con el fin de definir en realidad qué es lo que quiere el cliente. Entonces es uno de los primeros pasos es definir el requerimiento de la base de datos. Entre los ejercicios planteados pues tratar de identificar bien qué es lo que se desea, qué es lo que nuestra base de datos necesita que se almacene y estructurarlo. Entonces como primera medida, como el primer paso, sería definir los requerimientos.
Entonces sería como esta parte. Definir el requerimiento de la base de datos. Una vez nosotros ya tengamos claro cuál va a ser nuestra dimensión de la base de datos, es tratar de identificar las entidades. Recordemos que las entidades son como las tablas que van a tener toda la información. Entonces, inicialmente cuando uno no tiene clara la idea, pues puede definir una tabla donde tenga todo incluido, ¿cierto? Las compras, las ventas, los clientes, pero en esa es mejor tratar de identificarlo por entidades, o sea que cada tabla tenga sus correspondientes atributos que hacen referencia a las entidades y definirlo así. Una vez pues ya tengamos definidas las entidades o las tablas que va a costar nuestra base de datos, pues definir una llave principal para cada entidad. Recordemos que la llave principal es un identificador único que no se va a repetir dentro de esa tabla. Nosotros a la hora de hacer consulta nos va a facilitar la consulta. Digamos, el caso más común es un identificador o un código. Cuando estamos haciendo el de un cliente, pues por el número del documento, eso es algo que no se repite, porque nosotros sabemos que si lo hacemos a través de un código, pues cada cliente va a tener un código. Si lo hacemos a través de nuestro número de identificación, pues nuestro número de identificación es único. Cosa diferente fuera que si lo hiciéramos, que digamos que la llave primaria no fuera un identificador único, sino un nombre. Entonces nosotros ya podemos deducir que hay muchos, dentro de la tabla o una base de datos van a haber muchas personas con el mismo nombre, y lo cual va a dificultar el proceso de búsqueda o agregar información a la base de datos. Entonces ese sería como un tercer paso, definir una llave para cada entidad. El otro proceso sería aplicación de la normalización. Entonces recordemos que se hablan como de 3 reglas o 3 formas de normalización. Obviamente existen más, pero son las que se suelen aplicar con el fin de ¿qué? De simplificar, de que no haya redundancia, que la base de datos sea lo más eficiente para su consulta. Definir una llave, el otro paso sería definir para cada entidad una llave. Entonces, cuando hacemos relaciones, algunas entidades se relacionan con otras, y las entidades que pasan de una entidad a otra se vienen siendo las llaves que están haciendo referencias. Y por último, pues sería definir la cardinalidad. La cardinalidad es como una proporción de cuántos a cuántos se relaciona una entidad con otra, y eso hace referencia prácticamente a lo que es un modelo relacional, el modelo o las bases de datos relacionales, porque no es modelo relacional, porque el modelo relacional es uno, el modelo de entidad relación es otro, sino que en las bases de datos relacionales se deben de tener en cuenta esos tipos de principios a la hora de hacer esto. Esta imagen la adquirí directamente del material de formación. No recuerdo si es el interactivo o el multimedia. Bueno, el hecho es de que lo pertenece a ese material de formación que ustedes encuentran en la plataforma. Entonces, tener presente eso para todos los ejercicios que ustedes requieran en una base de datos. ¿Listo? Como términos generales, bueno, ya a este punto del curso, pues yo creo que ya han entendido lo que es una base de datos, pero en ocasiones hay algunos que tratan de confundir lo que son bases de datos con un sistema gestor de bases de datos. Entonces, aquí simplemente como para hacer recalcar o complementar con lo que se ha venido, entonces quiero es como que quede claro esa parte de lo que es una base de datos y un sistema gestor de bases de datos. Entonces lo digo porque hay algunos que tienen esa confusión y me tratan de confundir una cosa con la otra. Obviamente, pues cuando digo algunos, no estoy generalizando con todos, sino ya estoy tomando casos puntuales. Obviamente no voy a decir quién, pero mire que los errores hay veces nos sirven para tratar de determinar de que todos no vayan a cometer el mismo error. Entonces, una base de datos, como ya ustedes pueden haber sabido porque hicimos unas actividades previas, son unos datos o un conjunto de datos que pertenecen a un mismo contexto y son almacenados sistemáticamente
para un posterior uso. El uso pues sería consultar la información, agregarla, modificarla, lo que nosotros podemos, todas esas funciones que podemos hacer con los datos en una base de datos. Esta definición pues es extraída de Wikipedia, entonces pues para que siempre que tomemos parte de alguna información de una fuente es por derechos de autor y todo eso siempre se deben de referenciar, entonces esta definición la encontramos directamente. Un sistema gestión de bases de datos, más conocidos como un SGBD, ¿cierto? Que es la simplificación de un sistema de gestión de bases de datos. Y aquí es tengo como la definición y lo que es el SGB, que es un sistema de gestión de datos, para que no haya la confusión, porque les digo que hay algunos. Entonces, simplemente es un conjunto de programas. El sistema que gestiona nuestra base de datos va a ser un conjunto de programas que nos permiten gestionar la base de datos, nos permite gestionar toda la información que nosotros tenemos almacenada. Cuando decimos gestionar, ¿a qué hacemos relevancia? A la parte de que la información que está almacenada se puede agregar, se puede modificar, se puede eliminar. Esas son como las principales informaciones. También la podemos analizar. Entonces aquí tengo dos como definiciones de lo que son los sistemas gestores de bases de datos. Realizan las funciones de modificar, extraer y almacenar información de una base de datos, además de poseer herramientas con funciones de eliminar, modificar, analizar los datos de estas bases de datos. ¿Listo? Y realiza la función concreta de interfaz, o sea, es como esa interfaz entre el usuario, ¿cierto? Y los datos finales o los programas correspondientes, organizando los datos y permitiendo su acceso a esa información. Eso es lo que nos hace o nos permiten el sistema gestor de base de datos, para que traten de clarificar los que han tenido esas dudas, que me han recalcado de que es un sistema gestor de base de datos, que es una base de datos. Obviamente la base de datos es toda la información y el sistema gestor de datos es quien nos permite modificar y analizar toda esa información en esa parte. ¿Listo? Como ejemplos comunes que encontramos, obviamente la lista no es la que tenemos ahí, eso es parte de la que se puede encontrar de los diferentes sistemas gestores de bases de datos, pero esos son como los más comunes, los que más populares. Entonces está uno de los que viene en el paquete Office, que es Microsoft Access, enfocado a base de datos relacional, Microsoft SQL Server, MySQL también son relacionales, y las de Oracle Database son otras de los sistemas gestores de bases, obviamente mucho más robustos. Cada uno tiene sus ventajas de los unos con las otras, pero como el curso obviamente no nos da para explorar cada una de estas, sino pues como simplemente esas generalidades, pero sí sería muy interesante que cada uno de ustedes en esa profundización. De todas maneras el curso tiene otros niveles, estamos como por esas generalidades. Mi invitación es de que los que no están pues traten de profundizar con otros cursos complementarios o conectándose, porque en la parte de base de datos aquí el curso no nos alcanza para todo lo que nosotros podríamos abarcar. Obviamente que simplemente es como los conceptos y lo que dice generalidades, pero sí la parte de los gestores es muy importante que se sepan crear las tablas, hacer las consultas, conocer la sintaxis, ya sea tanto de un sistema gestor de bases como el otro. O sea, cada uno difieren hay veces en la sintaxis de sus estructuras y sus sentencias a la hora de crear las tablas, las consultas y todo eso. Entonces esa sería como una de las recomendaciones, tratar de profundizar en lo que más puedan acerca de lo que son bases de datos. Con el curso pues nos quedamos un poco cortos debido a las 4 semanas y al nivel del programa de formación, ya que como les he dicho en varias ocasiones es un curso de generalidades de bases de datos, y los que harían otros niveles intermedio e incluso avanzados para poder profundizar con respecto a esto. ¿Listo? Ahora sí, entrando un poco con las actividades de la semana 4, y como siempre tenemos 2 actividades.
o dos tipos de evidencia que ustedes deben de enviar, ¿cierto? Una es la actividad interactiva y la otra es el estudio de caso, diseñar una base de datos relacional para una empresa. Las fechas del 15 al 1 de mayo, del 25 de abril al 1 de mayo, la sección sincrónica, pues la que estamos realizando el día de hoy, y este sería nuestro cuarto resultado de aprendizaje. Una vez hagamos el cierre, que o sea, fecha límite para la entrega de evidencias va a ser el 1, como tengo acá en la parte inferior de la tabla. La fecha de cierre va a ser el 2. El 2 se les va a estar publicando casi el estado de calificaciones con los aprendices que tienen los 4 resultados de aprendizaje aprobados. Entonces, hay algunos que pronto esperan para lo último de entregar las evidencias. Es cierto que los enlaces están, pero tratemos de ir entregando oportuno las evidencias para poder hacer esos ajustes, que corrijan si en pronto enviaron un documento que no era. Bueno, todos los casos que se nos pueden presentar a la hora de entregar las evidencias. ¿Listo? Entonces, sería en esta semana se aprobaría el cuarto, ¿cierto?, resultado de aprendizaje: diseñar la base de datos relacional requerida por un sistema computacional. Y lo que ya les hayamos pues aprobado, lo de no aprobado, las fechas de entrega, bueno, prácticamente pues iríamos hasta el 1 de mayo. Esas serían las actividades. Como ha sido en todas las secciones, tratemos de recalcar qué es lo que debe ir en cada una de estas actividades, de desglosar un poquito, y sobre todo pues en este estudio de caso, diseñar una base de datos relacional para una empresa. Hay veces, yo sé que los que están acá han sido pronto muy cumplidos, hay otros que de pronto ni leen la guía de aprendizaje, ni consultan las secciones en línea, preguntan qué es lo que hay que hacer. Pero entonces las recomendaciones que yo siempre les trato de hacer es a todos: en el caso de que no podamos asistir a las sesiones, revisar la grabación. Si no queremos revisar la grabación, por favor revisen la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje es el vínculo, es el medio que nos da las pautas para determinar qué es lo que debemos desarrollar. Entonces, eso sería. Sin embargo, lo que hacemos en la sección es tratar como hacer un desglose de cada una de esas actividades y qué es lo que tienen que desarrollar. Y a eso es lo que vamos a continuación, a tratar de explorar un poquito estas dos actividades que deben desarrollar y enviar las correspondientes evidencias. Listo, entonces dentro de esas dos actividades, ¿cierto? Digamos que en la guía están planteadas una serie de actividades que se identifican como de reflexión inicial, de contextualización, de apropiación. Entonces vamos leyendo lo que está en la guía y ahí vamos organizando a qué de las dos actividades que están en el cronograma deben de incluirse. ¿Listo? Entonces, identificar las funciones del gestor de bases de datos. Como siempre les he dicho, esta información está tal cual como está en la guía y la voy a leer, por eso no la he modificado ni le he cambiado ni un punto ni una coma. Entonces, para no tener algunas discusiones a que está en la guía así o que yo lo digo así, no. Entonces, me estoy basando de tal forma como está planteado en la guía de aprendizaje, y por eso la información la voy a leer tal cual como está también en la guía de aprendizaje. Dice: para el proceso de diseño de las bases de datos de una empresa se deben contar con la experiencia y conocimiento de un gestor de base de datos, el cual se encarga de la planificación y el diseño de esta. De acuerdo con la información que se maneja en la empresa, otras funciones del gestor son modificar, eliminar y mantener actualizada la información para garantizar la integridad de los datos. A raíz de eso, pues nos sugieren una consulta, ¿cierto?, en internet acerca de las funciones del gestor de bases de datos relacional para las organizaciones. Describa la importancia del gestor de las bases de datos relacional en una empresa. Y describa con 5 funciones del gestor de las bases de datos relacional dentro de las organizaciones. Entonces, hacer esta consulta, ¿cierto?
aquí hay una nota que dice que no es calificable, pero que se va a solicitar. En realidad, si yo no la decido hacer en su momento, más adelante la tienen que hacer. Y es una de las cosas que hay veces que en varias actividades tenemos, digamos, tal actividad, pero en la misma actividad dice responda a las preguntas de las actividades de contextualización de tal parte, y hay veces no hacen esos punticos. Entonces esta consulta, a pesar de que aquí dice que no, en realidad sí tenemos que adicionarla o tenerla en cuenta más adelante para una de las dos actividades. Entonces prácticamente sería como hacer caso a esta nota, pero sí se debe tener en cuenta. Listo. Esa sería la actividad de reflexión inicial, empezando con la primera actividad interactiva: reconocer los conceptos generales de una base de datos relacional. Para eso pues simplemente hay que seguir como las pautas que están, pero dice: por lo anterior, el propósito de la actividad es que usted le ayude a Anita a recoger las carpetas que se encuentran en el suelo. Para ello debe hacer clic sobre la carpeta que se ilumina. Posteriormente responder la pregunta que se despliega de esta y hacer clic en el botón de verificar para validar su resultado. Entonces eso es lo que hay que tratar de hacer, o lo que deben de hacer en la actividad interactiva. Para esa, una opción es buscar la que diga Score dentro de la herramienta, el menú de herramientas que tenemos en la página principal, o si no, vamos por contenido del curso. En contenido del curso vamos hasta la opción, pues primero que todo, actividades de la semana 4, obviamente. Vamos hasta donde dice evidencias, ¿cierto? Aquí en el enlace de evidencias se nos va a desplegar esta parte de acá. Aquí pues nos van a dar unas indicaciones para eso. Lo importante es de que como tenemos dentro de esta 4, tenemos que ubicarnos en la 2 de 4, ¿cierto? Cuando estemos en la segunda, vamos hasta la opción que dice ver score. Cuando le damos de esta que estoy resaltando varias veces con un visto bueno, esa opción pues nos va a llevar a la actividad interactiva. Por privilegios de que ustedes tienen como aprendiz y yo que tengo como instructor, yo simplemente la puedo, si lo doy acá, pues me va a llevar a la parte de modificarla, de cambiar la fecha, los intentos, cosas de configuración. En cambio a ustedes sí les va a cargar. Entonces digamos que mi explicación con respecto a la actividad interactiva sería hasta ahí. La recomendación es de que ustedes sigan los demás pasos, obviamente, ¿no? Y ir leyendo o haciendo las indicaciones que nos van dando. Entonces esa sería. Por eso no tengo un siguientes ayudas o siguiente información con respecto a esa actividad, porque ya son ustedes como los aprendices que tienen que hacer ese proceso. De todas maneras, como siempre les he dicho, cualquier duda, inquietud, estoy aquí para colaborarles. ¿Listo? La otra actividad, ¿cierto? Recordamos que tenemos dos actividades. Una es la actividad interactiva, que por cierto ya varios he visto que la han presentado y les ha ido muy bien. Entonces creo que no hay mucho tampoco, digamos, que decir. La otra actividad es la actividad de transferencia del conocimiento, y es la que habla del estudio de caso, donde ustedes deben diseñar una base de datos relacional para una empresa. Lo que encontramos en la guía es bastante, digamos, extenso, pero igual me voy a tomar el tiempo de ir leyendo lo que tenemos en la guía, y es lo que tengo aquí en la presentación, para podernos contextualizar e identificar bien. Si ustedes recuerdan, cuando estamos, después de que les dije hay que tratar de hacer la consulta del material, hay una serie de pasos. Entonces con esto nosotros tratamos es de identificar bien el requerimiento, que era uno de los primeros pasos que estábamos hablando allá. Es identificar qué es lo que el cliente quiere, qué es lo que nosotros quisiéramos en nuestra empresa implementar, qué es lo que nuestra base quisiera qué funciones o qué es lo que nosotros queremos que almacene. Entonces de aquí parte un buen diseño de la base de datos, de tener claro el requerimiento, y a esto es lo que está en la guía. Este es parte del requerimiento. Entonces por eso lo voy a ir leyendo para que nos vamos contextualizando qué es lo que deben de realizar en esta actividad de estudio de caso, donde es el diseño de la base de datos. ¿Listo? Entonces,
Con base en la anterior información y en lo aprendido durante la actividad de aprendizaje 4, diseñe una base de datos relacional según la información del caso que se plantea a continuación. Entonces vamos a empezar a leer. Dice que la empresa R Limitada, con gran trayectoria comercial desde el año 2010 en la ciudad de Cali y cuya misión es la comercialización de material de ferretería, ofrece a sus clientes mercancía al por mayor o al detal, a crédito o al contado. Cuenta con un buen surtido de materiales para construcción, materiales eléctricos, herramientas en general en las mejores marcas. La empresa R Limitada cuenta con una gran acogida dentro del gremio ferretero, de la ciudad. Por lo tanto, sus clientes, proveedores y productos crecen cada día más, al igual que su cuerpo de vendedores y empleados administrativos. Por esta razón, su prioridad, don Próspero Buenavida ve la necesidad de diseñar una base de datos donde él pueda llevar un control real de los inventarios de bodega, la lista de clientes con su respectiva cartera de créditos, la lista de proveedores con el catálogo de artículos que distribuyen actualmente. Lleva de manera manual toda esta información, lo que le dificulta identificar y controlar el rendimiento de utilidades al finalizar el año. Entonces, aquí tratamos de nosotros identificar, ¿no?, varias cosas. Entonces, dentro de los digamos conocimientos adquiridos, el siguiente paso, una vez tenemos claro el requerimiento, es digamos que identificar las entidades, ¿cierto? Entonces nosotros, si leemos por acá, nos hablan de proveedores, de clientes, de productos, de vendedores, ¿cierto? Los empleados. Entonces, entre vendedores y empleados, pues simplemente sería como el empleado y diferenciar un rol. Entonces hay varios detalles, ¿cierto? Por acá tenemos productos o cuentan con materiales, bueno, materiales de construcción, materiales eléctricos. Bueno, materiales, cuando hablamos de materiales, pues podríamos tenerlos dentro de los productos, ¿no? Entonces hablamos, podemos recalcar varias entidades. Lo que luego se debe hacer es tratar de identificar los atributos de esas entidades. Pero lo que yo quiero recalcar es de que con esta información nosotros debemos de empezar a identificar las entidades y los atributos y posteriormente las relaciones que se van a tener. Entonces eso sería listo. Vamos siguiendo y vamos mirando a ver lo que ustedes tienen que desarrollar. Don Próspero Buenavida lleva el inventario de productos y materiales que ofrecen a los clientes en un libro de registro donde se encuentran los productos identificados por un código de referencia, tipo de material, que puede ser construcción o eléctrico, código del proveedor, marca, entre otros. Los clientes están registrados en una hoja de Excel. ¿Listo? Acá estamos hablando de los productos, acá vamos a hablar de los clientes, donde se identifica al cliente por su nombre, apellido, un código único de cliente asignado por la empresa, un número de factura que son a crédito, al contado, el código del vendedor y listas de artículos que compra. Los empleados se dividen en dos grupos: administrativos y vendedores, identificados con el código del empleado, el grupo al que pertenece el vendedor o administrativo, un salario devengado, entre otra información. Teniendo en cuenta lo anterior, soluciones al caso presentado por don Próspero Buenavida, diseñando una base de datos relacional que le facilite el manejo de la información de la empresa. Listo. Aquí nos dan otra serie de información que también nos sirven para tratar de identificar los atributos. Si leemos detenidamente, con eso nosotros identificamos los atributos de lo que nos están requiriendo o lo que necesitamos para hacer el diseño de la base de datos. ¿Listo? Para el diseño de una base de datos, tenga en cuenta los siguientes pasos, ¿sí, no? Identifique las entidades con los atributos y tipos de datos correspondientes. ¿Listo? Creo que ya lo he recalcado varias veces este punto. Incluso en la lectura pues fui tratando de identificar cuáles serían las entidades. Defina para cada entidad una llave primaria,
la primera que hay, aplique los principios de normalización en la base de datos, las 3 reglas de normalización, ¿cierto? Defina para cada entidad una llave foránea, defina la cardinalidad que existe entre las entidades, genere el diagrama entidad-relación y lo que debe contener pues el documento donde van a juntar todo esto es responda a la pregunta formulada en el inicio de esta guía de aprendizaje en la evidencia, identificar las funciones del gestor de base de datos. Esa consulta que decía que no era calificable pero que después iba a ser solicitada, pues obviamente aquí es donde la solicita. Listo. Entonces esto es lo que debe tener el diseño de la base de datos, y eso son como unas sugerencias para tener en cuenta en ese diseño. Tratar de manejar un lenguaje técnico a través de todo el desarrollo de la evidencia. Desarrolle esta evidencia en una herramienta ofimática de su preferencia. Bueno, ya creo que los que no estaban haciendo caso de colocar la evidencia en un documento, ya creo que lo están haciendo caso. Por ahí quedan un hito que otro que todavía me siguen colocando las evidencias como un comentario, cogen y lo pegan donde tengan el documento y lo pegan ahí. Y eso, por favor, traten de hacerlo siempre en un documento o en cualquier herramienta ofimática. Comúnmente conocemos Word, pero no es la única herramienta para para editar texto. Entonces, traten de utilizar la que deseen si no es Word. ¿Listo? Eso sería lo que tienen que desarrollar para la actividad de transferencia del conocimiento, el estudio de caso, y es el diseño de esa base de datos. Para complementar, digamos, con lo que ustedes deben de entregar, ¿cierto? Voy a ir como haciendo, pues no es que digamos que facilitando el trabajo, pero sí como que ayudarles a identificar las entidades y los atributos, y ustedes pues ya se encargarán de agregar las que faltan y tener en cuenta, pero simplemente con lo que se ha leído, con lo que entonces tratemos de ir como haciendo esa identificación. ¿Listo? Y con esa pues vamos pues como desarrollando la actividad que ustedes tienen que hacer. Entonces los que ya han entregado la actividad, y si no cumple con esta, por favor pues ajustarla y volverla a enviar, que eso es lo que siempre suele pasar, ¿no? Listo. Entonces, identificar atributos, las entidades, atributos y relaciones que podemos encontrar en el requerimiento para la empresa R. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería una primera entidad? El cliente, ¿cierto? En la misma nos decían que el cliente tiene un código de cliente, un nombre, un apellido, un correo, un género, un contacto y una dirección. Eso lo podemos encontrar acá. Dice, los clientes están registrados en una hoja en Excel donde se identifican al cliente por su nombre, un apellido, un código único de cliente asignado por la empresa, número de facturas que son a crédito. Bueno, ahí faltarían los otros de atributos del cliente. Simplemente estoy como dándoles la noción de lo que debe tener la entidad cliente. ¿Listo? Ustedes agregarán el resto de atributos que consideren necesarios e importantes del cliente. Otra entidad vendría siendo el empleado. El empleado también tiene un código de empleado, obviamente pues como cualquier persona, su nombre, apellido, un correo, género, contacto, dirección. Ahí habla de un rol, ¿cierto? O tipo de empleado. Recuerden que hay administrativos o vendedores. Entonces, para no colocar como atributos diferentes, pues simplemente lo colocamos un rol que incluso sirve para los otros roles, porque en una empresa no solamente tenemos el administrativo y el vendedor, sino que tenemos aseadores, mensajeros, contadores, bueno, todos ahí podemos tener en cuenta todos los empleados, y acá simplemente se clasificarían por el rol que cada uno desempeña dentro de la empresa. Y el rol, pues obviamente el salario, ¿no? Todo empleado tiene su salario. Entonces mire que los atributos siempre son como cualidades propias del empleado, de la entidad, perdón. Entonces
por acá, digamos, pues meter por acá en el empleado forma de pago, pues no, porque no tendría como ¿no? Entonces, eso es como tratar de ir organizando bien los atributos de acuerdo a la entidad. Dentro de lo que nos comentaban, hablan del proveedor, ¿sí? También el proveedor tiene como sus cualidades propias del proveedor un código de proveedor, un nombre del proveedor, una razón social, un NIE, un correo, un contacto, dirección. Y como él es el que nos suministra un producto, ¿cierto? O el proveedor simplemente es el que nos vende, entonces él es el que tiene que estar encargado con un producto. Entonces aquí relacionamos con el proveedor un código del producto, pero obviamente este código del producto es una llave principal de ¿quién? Del producto. Entonces más adelante miraremos esa partecita. ¿Por qué? Porque aquí tenemos en cuenta ya no las llaves principales, sino las llaves foráneas, las foreign keys, que son las llaves que son primarias de otras entidades, pero que se deben de tener en cuenta acá, porque simplemente yo en un proveedor dando el código del proveedor dentro de un pedido, simplemente me adicionaría toda la información del producto de ese proveedor. Entonces, producto, obviamente tenemos un producto, su producto tiene su código del producto, nombre del producto, la marca, tipo de producto, valor de compra, valor de venta, cantidades. Eso nos ayuda a determinar los precios de compra, de venta, las cantidades o el stock disponibles que se tengan en la empresa. ¿Qué más tenemos? Obviamente no lo recalcan en el enunciado, pero obviamente pues si tengo una empresa de ventas, pues siempre va a haber una factura. Y una factura tiene como sus atributos el número de factura, una fecha de expedición de la factura, va a haber un cliente, un producto, una cantidad, un vendedor, un método de pago, bueno, y los demás atributos que considere. O sea, yo simplemente estoy como tratando de referenciar lo más genérico dentro de cada una de estas entidades. También tenemos un pedido. La factura pues es para la parte de ventas, y el pedido es cuando yo quiero hacerle un pedido al cliente acerca de determinado producto, material, herramienta. Entonces va a haber un código del pedido, ¿cierto? Va a haber un proveedor, un producto, el tipo de producto, la cantidad que se quiere tener en cuenta en el pedido. Listo. Ya con esto pues haciéndolo, bueno, esta imagen pues se hizo como el diseño en Access, y aquí pues logramos identificar las entidades, ¿cierto? De lo que ya habíamos hablado, el cliente, la factura, el empleado, producto, pedido y el proveedor, cada uno con sus correspondientes atributos. ¿Listo? Entonces eso es algo muy similar de lo que ustedes tienen que hacer. Obviamente pues no vayan a hacer esto tal cual, o bueno, sí lo pueden hacer tal cual porque es válido, pero pues obviamente hay que agregarle otras cositas, tener en cuenta pero sí es parte de la actividad. O sea, aquí como ustedes si se ponen a dar cuenta, ya está un 50, 60, hasta un 70% de lo de la actividad con lo que les estamos argumentando, con lo que estoy complementando. ¿Listo? Entonces las relaciones, miren que la parte de la cardinalidad, un cliente puede tener muchas facturas, ¿cierto? Entonces, y las relaciones aquí, ¿cierto? Voy a recalcarlo con esto. Tengo parte de esta, ¿cierto? Pero mi base de datos es todo esto, o sea, todo, incluido todo. ¿Por qué hago esto? Porque en alguno de los diseños que anteriormente me enviaron, me dejaban tablas volando. O sea, cuando son tablas que no están relacionadas. Por ejemplo, estas dos tablas están acá y estas otras 4 tablas están relacionadas acá, pero entre ellas tienen que haber una relación, ¿cierto? Porque no, mi sistema base me debe permitir la consulta, hacerlo desde cualquiera, el cliente, a ver qué productos ha comprado y todo eso. Entonces para eso son las bases de datos relacionales. Entonces deben de estar relacionadas, no puede quedar una tabla o una entidad, porque esas son entidades, sin relacionarse. Entonces, ¿dónde no hay la relación? En esta parte, ¿cierto? O sea, entre esta pedido y eso no hay relación ninguna, pero obviamente está hecho de tal forma
intencionalmente. ¿Para qué? Pues quería recalcarle esa partecita. Habrán algo otros atributos que también hace falta y todo eso, pero entonces sí sería como hacer el complemento. Entonces el producto está relacionado obviamente con la factura, porque a la hora de nosotros hacer una factura colocaríamos el código del producto y de aquí podemos saber el nombre, la marca, tipo y listo, y agregarlo a la factura, lo que entre una factura se conoce como detalles. El producto pues también se relacionaría con el pedido, porque digamos se me está escaseando cierto producto. Entonces ¿qué hago yo? Un pedido. Entonces tengo que decirle al proveedor pues que me relacione con ese código de producto que tengo, que es lo que yo tengo, que es el pedido. Por eso pedido pues tiene un código de proveedor, tiene un ID de proveedor, un ID de producto y una cantidad. Entonces esos son atributos propios de, obviamente que faltan en lo que teníamos anteriormente. Ahí he considerado más atributos, ¿no? Entonces pues ustedes de acuerdo a lo que les mostré anteriormente pueden tomarlo, hacerlo similar, pero ya es decisión de cada uno de ustedes. Lo que sí es que yo quiero es que la llave principal, ahora a la hora de hacer una relación de una tabla con otra, ¿cierto? La llave principal, que es ID de producto, porque ese es producto, la llave principal pasa a ser llave foránea en la otra tabla. Entonces el producto va a ir en el pedido, o el pedido va a estar relacionado con el producto. El producto va a estar relacionado en el pedido. Entonces por eso tengo que hacer la relación de aquí a acá. Entonces por eso esta llave principal debe estar como llave foránea aquí en el ID producto. ¿Listo? Entonces cuando uno por ejemplo está haciendo la relación en Excel, lo que hace es relacionarlo con y nos genera las líneas y todo eso. Entonces para digamos los que quieran hacerlo tal cual así, pues la herramienta que se utilizó es Access. Hay mucha información en internet para que ustedes complementen y desarrollen esas tablas así como las tengo acá de tal manera, ¿no? Bueno, este modelo entidad relación, porque es un modelo entidad relación el que estamos visualizando. Si lo quiero hacer, pues entonces así. Hay mucha información, mucho video tutorial en internet cómo hacer una base de datos en Access, y lo principal es saber identificar las entidades, los atributos y las relaciones que existen entre ellas. En sí esto sería lo que consiste la actividad. Obviamente no me vayan a dejar esto sin relacionar ni nada, y si ustedes consideran, bueno, por acá tenemos un método de pago, podemos considerar digamos otra entidad pago, método de pago, donde pues va a ser a crédito, contado, tarjeta de crédito, bueno, dependiendo de eso, y va a estar relacionado obviamente con la factura, o puede ser con el cliente. Entonces mirar qué otras entidades ustedes pueden adicionar o agregar para complementar todo su diseño de la base de datos que le están requiriendo, en este caso pues para la empresa ARE, que es esto. Y con eso pues estaríamos cumpliendo parte de los requerimientos, parte del diseño y lo que tienen que desarrollar acá, ¿no? Entonces mire que aquí ya en sí en parte hemos hecho la parte de la actividad de lo que ustedes tienen que hacer. Listo. Pues aquí es como un resumen de lo que se debe definir el requerimiento, identificar las entidades, definir para cada entidad la llave principal, aplicar la normalización, definir las llaves foráneas, la parte de cardinalidad. Entonces eso es enfocado, visto desde una parte desde un diseño general. Listo. Creo que con esto pues estaríamos dando claridad en lo que se debe entregar para esta semana, las actividades, las dos actividades, las que tenemos aquí en el cronograma. Ya socializamos la actividad interactiva, simplemente es seguir los pasos, y el estudio de caso es diseñar todo lo que les acabé de comentar de la base de datos. Listo. Entonces voy a ir a, como siempre hemos hecho, ¿cierto? Dudas, preguntas, por favor levantan la mano y vamos respondiendo. ¿Listo? Oscar, mucho gusto. Oscar, puedes hacer uso de tu micrófono. Buenas tardes.
tardes. Sí, o sea, digamos que, es que, digamos, yo pensé que tocaba hacer como el diagrama ese que uno decía, ponía la entidad, que el rombito, y que si ponía uno y uno, o si era uno y M. No hay que hacer eso, sino que hay que hacer es el diagrama ya con un programa como Access o de pronto otro gestor de bases de No, datos, no, hacer eso ya es como el diagrama, el dibujito, así como lo mostraste. no, sí, claro, es que, espérame un momentico, Oscar, yo comparto, se me perdió. Obviamente pueden hacerlo así. No sé si ustedes recuerdan que la clase pasada yo les dije que teníamos el moderno o el clásico, ¿cierto? Entonces, este es el que Mm, tú me hablas, ¿cierto? Entonces pueden sí, hacerlo, exacto. sí, puedes exactamente hacerlo así para poder identificar cuál es la relación. Entonces, los dos, este es el modelo de entidad-relación en realidad, como lo está requiriendo la actividad. Solo que mirándolo como está en Access, uno puede como interactuar mejor, Moderno. ¿cierto? Pero el modelo que sí Exacto. es exactamente así, es similar. Mire que las entidades, lo único que difiere aquí es la relación, ¿cierto? Ahí sí nos toca Ujú. que como buscar un verbo de cuál es la relación que existen entre las tablas. Pero sí, por favor, tenerlo en cuenta todo. O sea, yo podría tener el mismo diseño que les mostré y mostrar la relación aquí. O sea, cuál es el nombre, cuál sería la relación que existe. Mire que acá tenemos los atributos, o sea, son los mismos modelos, pero ilustrados de diferente forma. ¿Sí me entiende, Oscar? Ok. Sí, señor. Y digamos, un ejemplo, yo podría crear una entidad que diga roles y ahí colocar digamos, un ID del rol y decir administrador, vendedor, no sé, Sí, claro, exactamente. pro, Ajá, exactamente puedes otra hacer. entidad diferente, ¿cierto? Y Ajá, solo jalar sí, el ID de cada rol. exactamente. Entonces, eso, ahí ya es donde empiezan ustedes como a jugar con, con su imaginación, con los requerimientos y con todo eso, ¿me entiende? O sea, una base de datos no es Listo. única como yo la puedo plantear, ustedes la pueden plantear de otra forma. El hecho es de que se cumpla con el requerimiento, porque sí va a haber dentro del requerimiento, sí nos hablan de diferentes roles, ¿no? Hablan de vendedor y nos hablan del vendedor y el administrativo. Y obviamente, como les dije hace ratos, en una empresa encontramos muchos más que esos dos roles. Y sirve obviamente, Oscar. Ok, muchas gracias. Ok, Oscar, mucho gusto. Yelkis, ¿me puedas hacer uso del micrófono? Gracias, tutor. Muy buenas tardes para todos. Quería hacer una pregunta. Por ejemplo, si yo quiero escoger 4 entidades, por ejemplo, artículos, clientes, proveedores, o necesariamente tengo que hacer alusión a las que ustedes nos mencionó al principio del ejercicio. Bueno, para tratar de hacer la simplificación, digamos, yo le digo que usted puede coger dos o tres, ¿cierto? E incluso en una sola entidad. Pero ¿qué pasa? Que a la hora de yo gestionar la base de datos no va a ser tan óptima que cuando yo haga consultas van a haber mucha redundancia de información. Entonces, cuando apliques las reglas de normalización, vas a encontrar que va a haber datos duplicados y todo eso. Entonces, lo que uno trata es de estructurar bien las entidades y las relaciones. Entonces, lo que tú sí puedes hacerlo, obviamente lo puedes hacer. Lo que sí te puedes llegar es que va a haber redundancia de información, tanto en una como en otras tablas. Entonces, eso es lo que no se busca en una base de datos, porque la búsqueda puede ser complejo, uno no sabe en dónde puede buscarla, si en esta tabla o en la otra. Entonces, lo que yo estoy dando simplemente es una noción, incluso ni los nombres no pueden ser, ya si usted no le quiero colocar producto, sino que artículo, pues le coloca artículo, pero que al menos cumpla con nuestro requerimiento, que ya digamos que no sea factura, que sea una venta, que eso comúnmente lo podemos encontrar como venta, o que entre venta y dentro de la venta o quiero incluir los productos y el cliente y todo eso. Entonces eso me va complicando el diseño de la base de datos, pero sí lo puede hacer siempre y cuando tenga el sentido de la coherencia y aplique bien las reglas de normalización. Ok, ok, muchas gracias, tutor. Ok, Jelkis, mucho gusto. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, pregunta. Ay,
disculpe, también le iba a preguntar acerca del sondeo de evaluación del programa. No sé si se habilita después porque actualmente no está habilitado. Bueno, que no sabía, muchas gracias. Creo que en el transcurso de lo que queda de la tarde de hoy o mañana estaré revisando, debería estar ya disponible. Si miramos, debe estar desde el 25 que empezaron esas, pero yo lo voy a habilitar. Si no, la verdad creo que se me ha pasado por alto. Gracias por recordarme. A más tardar mañana ya estará disponible Yelkis. Muchas gracias de todas maneras por no me había percatado y tampoco nadie había preguntado en los foros, entonces, pero sí, muchas gracias, lo tendré en cuenta y si puedo nomás terminamos la sección, lo corrijo y si no, Dios mediante, para mañana ya está disponible. Sí los gracias. De todas maneras sí los invito por favor para que hagan esa valoración, pues ahí responderán lo que cada uno considera pertinente. ¿Listo? Ok, Oscar, nuevamente. Sí, profe, de hecho también te iba a decir eso del último sondeo porque apareces con fechas creo que del 2020 o 2021, no estoy mal. Sí, bueno, pues obviamente ya no estaría en el rango. Sí. Pero ya mi pregunta es un poquito más personal, aunque te dice por correo porque vi que en el foro, pues a pesar de que publiqué se veía como mal. Es que yo vi que en las calificaciones que tú ya enviaste, digamos que a mí en el RAP 3 ya me aparece aprobado a pesar de que en la actividad interactiva pues no tiene ni, está en blanco. O sea, desde que ya tenga el RAP 3 en A ya no hay problema. No. Es como para tener más tranquilidad. No. Ahí sí, por favor, no sé qué era pasado, pero mientras no, a la hora de uno ya ir a calificar, porque como les digo, eso se hacen a través de unas hojas de Excel, uno filtra y todo eso. Seguramente se me confundió por el de más arriba, el de más abajo, y te di el RAP aprobado, aunque no cumplías. Entonces, seguramente fue un error, pero cuando ya a la hora de valorar, si no apareces en la plataforma, no se te va a poder. Entonces, por favor, envía la actividad interactiva y ahí sí ya puedes. Es que, exacto, yo inicialmente te hice la consulta porque es que digamos que esa plataforma sí tiene un error en que cuando entra a la actividad interactiva contestas todo y digamos que ya terminas, pero no hay como una acción de cerrar o regresar ni nada, sino se queda ahí. Entonces, sí. Inicialmente, ¿qué pasó? Que yo le di como actualizar y resulta que no pasaba nada y cuando ya me fui a dar cuenta me decía que supuestamente yo ya había hecho 7 intentos solo por darle a actualizar, pero tú me dijiste que había revisado internamente y ya había pasado esa actividad. Sí, sin embargo, en las calificaciones ya me di cuenta, digamos, cuando uno ya entra en el tema de las calificaciones, le da sondeo y ya comienza a desplegar las X, ahí no me aparece ninguna calificación ni nada. Entonces, digamos que tengo esa duda si realmente ya aprobé digamos que el módulo 3, porque yo ya la había contestado. Entonces tengo esa duda porque igual no aparece en RAP App, o sea, en A, pero entonces en la actividad interactiva no aparece nada. Entonces no sé si realmente la aprobé o no. Bueno, porque igual ya me has dicho que sí, pero no sé si sí o no. Sí, yo recuerdo ya el caso suyo y recuerdo de que hice la consulta y aparecía que estaba en 100 puntos, o sea que ya estaba en A. O sea, la actividad interactiva, a pesar de pronto que no se te hizo la notificación, que no pudieses consultar, pero ya aparece como evaluada. De todas maneras, si tú quieres, ahorita que termine la sección, hacemos la consulta, ¿vale? Sí, pues como para estar más tranquilo y que vaya como todo el día. Ok, Oscar, listo. Bueno, entonces estamos pendientes. Listo, Lía, por favor, escucho tu inquietud. Profe, qué pena, también mi pregunta es personal. Es que yo subí pues en el taller 1 en la base de datos, pero entonces yo quedé con la duda de por qué la base de datos no me sirve porque todas las variables son categóricas porque quedé con una D. Listo. Ahí sí toca que revisar cuál fue el error o
lo que yo siempre les he dicho, cuando ustedes van a enviar una evidencia, ¿cierto? La envían y si están por el mismo enlace, por el mismo procedimiento, como si fueran a enviar y buscan uno que diga comentarios, ahí está el comentario del instructor. ¿Qué tiene o qué le falta o por qué no alcanzaste a aprobar la evidencia? Porque ahí sí, o sea, son tantos los casos que me acuerdo de la de Oscar porque es un caso como puntual lo que él dijo, pero la suya sí o tocaré que revisar a ver qué comentario te dejé y cuál fue el error que no se aprobó tu evidencia sobre los 70 puntos. Listo, profe. Listo, bueno. ¿Quién más tiene dudas, preguntas? Bueno, de todas maneras, pues como estamos grabando la sección en línea, vamos a detener y me quedaría con los que necesitan las dudas. De todas maneras les agradezco por su tiempo, por su disposición, por haber casi estado acá y por el interés en terminar el curso. De todas maneras, pues si tienen actividades pendientes, por favor pónganse en el día y entréguenlas, que yo les trato de colaborar en lo que más pueda, pero que estén las evidencias ahí. Listo, voy a tener la grabación y me quedo con los que muchas gracias de todas maneras.